Bueno, ya adoramos al Señor, le dimos gracias por todo lo que ha hecho y ahora nos toca hablar de su palabra. Estar en su palabra es algo muy importante. Nuestra misión como iglesia es predicar todo el consejo de Dios de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. ¿Te acuerdas lo que siempre decimos? Siempre lo comento porque es como una declaración de fe. Creemos que es inspirada por Dios, creemos que en ella encontramos la voluntad de Dios y contiene lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad. ¿Qué significa eso? Para la vida, la relación entre nosotros; la piedad, nuestra relación con Dios. Y la palabra nos dice que Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138. Salmo 119, entre todos sus versículos hermosos, nos dice que la suma de todas sus palabras es la verdad y permanecen para siempre. Después en Lucas el Señor dice: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y 1 Timoteo 2:3 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Y acuérdate de eso, solo hay dos opciones: o es la palabra falible del hombre, mentirosa, cambiable, o es la palabra infalible, incambiable de Dios, contenida en estos 66 libros. Cuando nos salimos de ella, quedamos a merced de la imaginación de una humanidad caída y confundida, que está en esa situación por haberle dado la espalda a su creación. Así es de que, a su creador, perdón. Y por eso nosotros sabemos que si le ponemos atención, si la memorizamos, la entendemos, la creemos, la recibimos, la ponemos por obra, podemos ver poderosamente actuar en nuestras vidas, podemos verla así. Y estamos ya en segunda de Juan, perdón. Llegamos a estas dos cartas maravillosas escritas por Juan, apóstol Juan, ¿verdad? Muy probablemente desde Éfeso le está escribiendo, donde pastoreaba esta iglesia, además de las iglesias de Asia Menor, en la actual Turquía. Y esta, junto con tercera de Juan, son las epístolas más cortas, pero con un contenido inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le escribió Juan? Es muy importante el contexto, porque eso le da poder a nuestra interpretación y nos da entendimiento de qué estaba hablando el autor cuando le escribió, qué tenía en su corazón. Bueno, en aquellos tiempos era común que hubiera pastores o evangelistas o maestros itinerantes que andaban de pueblo en pueblo enseñando, ¿verdad? Viajando. No estaban establecidos en una iglesia particular. Y desafortunadamente, donde hay un evangelio predicándose, donde hay una palabra sana predicándose, detrás viene Satanás y sus emisarios con falsas doctrinas. Y estos falsos maestros se aprovechaban de la hospitalidad de los creyentes, ¿verdad? Porque ellos eran los que los recibían. No había hoteles como en nuestros tiempos, ¿no? Y sacaban provecho de ellos, propagaban sus falsas doctrinas y finalmente terminaban minando la familia y minando la misma iglesia local con herejías. Y Juan le está escribiendo a esta señora elegida, quien muy probablemente es viuda porque no se menciona a su esposo, pero probablemente había dejado entrar a su casa a alguno de estos falsos maestros y estaba vulnerable, y Juan tiene que escribirle para instruirla y para protegerla de los dañinos efectos de una falsa doctrina. Otra cosa que mencionamos la semana pasada es que, aunque muchos comentaristas piensan que Juan se está refiriendo metafóricamente a la iglesia, creemos que el flujo normal de la carta no tiene una razón para que no sea a una señora que está en problemas o en necesidad, de una hermana de la iglesia. Y para una correcta interpretación es necesario respetar su contexto histórico, literario y demás, para no forzar la escritura. Bien puede caber un mensaje a una iglesia, pero si lo haces en esta carta, podrías hacerlo en cualquier otro lugar de la palabra de Dios, y no queremos tener esa tentación. Entonces vamos a tratar la carta como la leemos en su forma natural, a una señora con sus hijos, y definitivamente la vamos a aplicar a nuestra iglesia y a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el tema de la carta? Bueno, ya te lo mencioné, ¿verdad? El tema de la carta, el pensamiento dominante, ¿cómo lo podemos ver? Cuando vemos las palabras que se repiten. Y se repite en esta cortita carta. Juan menciona la palabra verdad 5 veces. La palabra mandamiento la repite 4 veces. La palabra doctrina la repite 3 veces. Y ahí tenemos el mensaje o el pensamiento dominante. Y Juan nos estaba hablando de esto. Lo vimos la semana pasada, la importancia de la verdad. Cómo lo vimos, cómo la verdad no es algo subjetivo o de mis sentimientos o de la imaginación humana. Es algo objetivo. La verdad existe aun cuando ningún ser humano existiera, porque está sostenida en el creador del universo, en Dios.
¿verdad? Quien sostiene todo con la palabra de su poder, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo. Gracias a eso tenemos leyes naturales que no se mueven, tenemos leyes de la lógica, ¿verdad? Un universo diseñado a la perfección, y gracias a esa verdad absoluta podemos tener tecnología. Tienes tu iPhone, ¿verdad? Simplemente puedes vivir, respirar aire que no va a cambiar, ¿verdad? Si todo fuera como dicen por procesos de azar, imagínate, ¿cómo podrías estar seguro de que lo que hoy tienes mañana no va a cambiar de repente? ¿Cómo podríamos asegurar que lo que estás pensando ahorita es la verdad o es lógico, ¿no? Si el agua no se convierte en otra cosa, ¿verdad? Nuestra existencia simplemente manifiesta que la verdad es a pesar de nosotros. Nosotros no somos los creadores de la verdad. La verdad se sostiene y la da el dador de la verdad, el cual es Dios. Y ahora esa es la revelación general. Pero hay una revelación especial de Dios a la humanidad. Esa revelación especial de Dios a la humanidad es su palabra, la palabra de Dios. Y ahí está escrito quién es Dios, su carácter, ¿verdad? En ella nos dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y en esa premisa es en la que nos basamos cada vez que abrimos la Escritura. Estamos abriendo la revelación de Dios, lo que Dios nos quiso decir, quién es Dios. Y Juan en esta carta nos está enseñando esto, la importancia de la verdad, la importancia de la doctrina, la importancia del mandamiento para nosotros los creyentes, cómo solo hay una verdad, ¿verdad? Cómo tenemos que mantenernos fieles a la verdad, permanecer en la verdad. Y hoy vamos a aprender cómo debe ser regulada por el amor. Y al mismo tiempo el amor debe ser instruido por la verdad. Y eso nos va a proteger de la mentira, de la falsa doctrina. ¿Te acuerdas nuestro texto de la semana pasada? ¿Quiénes somos nosotros la iglesia? Primera de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Eso somos como iglesia. ¿Cuántos hay acá que forman parte de la iglesia? Tú ponle tu nombre, Chuyo, como te llames, ponle, yo soy la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente y la columna y el baluarte de la verdad. Entonces nosotros estamos para representar, para modelar, para anunciar, para defender, para administrar, para conocer y dar a conocer a la verdad. Y por eso nos es necesario mantenernos fieles a ella a cualquier costo, porque por eso seremos juzgados, por nuestra fidelidad a la verdad o nuestra infidelidad, creer la mentira o creer la verdad. Y en el mensaje anterior, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Nuestra relación con la verdad. Vimos cosas preciosas, como Dios nos eligió en la verdad. Nos enseñó cómo solamente cuando todos venimos a la verdad y ponemos nuestros ojos en ella, es cuando se da la unidad, la armonía y el amor entre nosotros. Y que cuando caminamos en la verdad, estamos en la posición de recibir gracia y misericordia y paz de parte de nuestro Señor. Y hoy, pues yo pensé que iba a partir la carta un poquito más mensajes, pero no. Con la ayuda de Dios vamos a concluir esta hermosa carta y Juan nos va a ampliar estos principios, ¿verdad? Aprenderemos, por ejemplo, que la verdad, el amor y la obediencia van juntitas, no las puedes separar. También aprenderemos la necesidad de amar la verdad, porque cuando la amamos vamos a identificar a falsos maestros y vamos a cuidar las recompensas que el Señor nos da por ser fieles a la verdad. Y tercero, vamos a darnos cuenta que el que anda en la verdad va a permanecer amándola y siguiéndola. Y finalmente, cuando amamos la verdad, vamos a procurar y vamos a valorar la comunión entre nosotros. Esos son los 4 puntos que veremos hoy. Entonces yo titulé este mensaje, la relación entre la verdad y el amor. Démosle lectura de los versículos 4 al final. Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira por ti mismo, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina,
No lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la relación entre la verdad y el amor. Mi primer punto es: el que anda en la verdad andará en amor y obediencia. Dice el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Primeramente, observemos el gozo que tiene Juan, ¿verdad? Cuando encuentra a algunos de los hijos de esta señora, no que los otros no, pero se refiere a estos hijos que estaban andando en la verdad. Ahora, vayamos por pasos, ¿verdad? Ese es uno de nuestros lemas: conociendo la verdad, andando en amor y viviendo en libertad. Esto es andar en la verdad. Hablemos primeramente qué significa esta frase de andar. El término andar es muy conocido en la Biblia y nos habla de algo muy importante: caminar en esta vida controlados por esta verdad o por lo que debas andar, ¿verdad? Andar en la verdad, por ejemplo, implica que tus decisiones, piensa en eso, tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de pensar, que no solamente estén influenciados por la verdad, sino que estén basados en la verdad. Eso es andar en la verdad, que la verdad ha pasado a formar parte del cimiento de tu pensamiento. Ya no es tu pensamiento viejo, no eres tú mismo, es la verdad. Ha pasado a formar parte de la voluntad de tu persona. Por lo tanto, la verdad también comienza a controlar tus emociones, controla tus deseos, controla tus apegos, controla las metas que te haces y la manera en la que ves tu existencia. ¿Cómo te ves? Bueno, de acuerdo a la verdad en la cual estás andando. De hecho, esa palabra, chécala, cuando leas el Nuevo Testamento está por todos lados. La Biblia nos llama a andar en la luz, por ejemplo, que es el mismo concepto, porque la luz es un sinónimo de la verdad. Nos manda a andar en fe. Entonces piensa en todo lo anterior: andar en fe, controlado por la fe; andar en el Espíritu, que tu pensamiento esté fijado en lo que dice el Espíritu; andar en buenas obras, las que Dios preparó de antemano; andar en amor, andar como hijos de luz. Todo esto dice la Biblia. Andar en sabiduría, andar dignamente, agradándole en todo a nuestro Señor, de acuerdo al llamamiento que hemos tenido, el llamamiento divino. En otras palabras, la Biblia nos llama a andar como Cristo anduvo. Juan ya nos lo dijo. Y eso es fruto de la salvación, fruto de nuestra santificación, ¿verdad? Y mira el gozo de Juan. ¿Qué gozo produce ver a hermanos en Cristo que en el pasado andaban en lo contrario? Eran caracterizados por andar en las tinieblas, por andar en la necedad, andar en la corrupción, andar en la necedad con un entendimiento oscurecido o confundido, andando algunos con una baja moralidad, otros andaban en envidia, otros en lujuria, en mentiras, en orgullo, y de pronto verlos arrepentidos, ver que en verdad le he dado la espalda a todas esas cosas y verlos comenzar a andar y caminar en este nuevo camino y a manifestar el fruto de los hijos de Dios, andando en la verdad, amándola, amando la justicia, amando lo que Dios ama. Y eso es lo que más gozo puede producir en alguien que ha probado esta gracia y la ve de pronto manifestada. Es precioso ver el caminar de algunos de ustedes, ¿verdad? O de muchos, ¿verdad? Desde hace años que les conocemos, y de pronto haberles encontrado el Señor como me encontró a mí, ¿verdad? Como un perrito faldero, espiritualmente hablando, y ver lo que Él ha hecho en su gracia en mi vida es maravilloso. Soy llena de gozo. Y así, cuando el Señor nos encuentra, de pronto el Señor está haciendo una obra en nosotros y es maravilloso, y nos gozamos cuando la gente empieza a tomar decisiones de verdad, decisiones de obediencia, ¿verdad? En tercera de Juan lo mismo le va a decir a Gallo en su siguiente carta. Le dice, tercera de Juan 1, 3 al 4: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad, ¿verdad? Porque una cosa es decir, pero otra cosa es no solamente lo que alguien dice, sino cuando comienza a practicarlo, ¿verdad? En este nuevo andar en la verdad. Ahora, también es importante observar el énfasis de Juan. Mira lo que dice: andan en la verdad conforme al mandamiento. ¿Qué significa esto? Que para que sea verdad necesita conformarse al mandamiento del Padre. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? ¿Un mandamiento en especial? No, se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Es un sinónimo para referirse a la Escritura. Entonces, no olvidemos eso.
una y otra vez parezco disco rayado, pero es así. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, es nuestra máxima regla de fe y conducta, ¿ok? No nos basamos, la autoridad para nosotros no es la tradición de la historia de la iglesia, no es el mandato de un concilio de ancianos o eruditos, no es el catequismo de algún grupo religioso, ¿no? Si esas cosas se conforman a la escritura y no la contradicen, pueden ser de bendición, pero si se alejan de ella y pretenden reemplazarla como mayor autoridad, tal iglesia o tal grupo se convierte en apóstata y hay que rechazarlo. Por eso Juan enfatiza la verdad conforme al mandamiento, ¿verdad?, que hemos recibido del Padre. Salmo 19 lo llama la ley del Señor, diferentes, el testimonio de Dios, todos ellos son sinónimos de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, la que hemos recibido del Padre, el dador de las Escrituras, del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, quien las ha revelado, las ha inspirado y las ha dejado plasmadas para ti y para mí. Vamos a leer algunos textos al respecto. ¿Te acuerdas de primera de Juan 1:1 al 12? 1:1 al 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso me encanta. De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Y qué crees que sustenta? Pues es la palabra de Dios. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Entonces el Señor es la fuente de la verdad, del mandamiento, del marco bíblico, y nosotros estamos llamados a andar en la verdad y a obedecerla de acuerdo a su palabra. No es una opción que la creas o no, no es una opción obedecerla o no, es tu responsabilidad y mi responsabilidad atenderla y andar en ella, y cuando lo hagamos va a ser nuestro gozo y el gozo de todos los que te rodean, ¿verdad? ¿Qué gozo es cuando el Señor transforma a un padre de familia que a lo mejor andaba en alcohol, en lo que sea, y el Señor de pronto los transforma y se convierte en un hombre responsable? Igual una mujer o unos hijos que andaban por las tortas y de pronto regresan al Señor. Es un gozo maravilloso, y la verdad es la que debe caracterizarnos como hijos de Dios, como la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? La escritura es la que nos une, ya lo vimos, nos protege, nos hace ser la casa de Dios, la columna y el baluarte de la verdad. Dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mandamiento, ¿en qué se resume? En amarnos unos a otros. Y me gusta cómo dice, no es nuevo, porque va a hablar de los falsos maestros. ¿Cuál es nuestra máxima favorita acá en Calvary? Si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. O sea, en otras palabras, nada de que es que tengo una nueva revelación que había estado escondida por milenios, pero a mí de repente se me reveló, ¿verdad? O sea, la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento estaban contaminados y torcidos, ¿verdad? Por 2000 años, pero ahora se me reveló a mí solito. Sí, cómo no. Cuidado, foco rojo con los que pretenden tener una revelación de Dios fuera de la Escritura. Y peor aún, que reclaman tener una relación con una revelación que tiene mayor autoridad que la palabra de Dios. ¿Ok? Porque el mandamiento del Señor, como lo leímos en el Salmo, es el mismo y se sostiene su palabra en los cielos para siempre. No cambia, es eterna y Dios la ha sostenido, y sería ilógico que la hubiera escondido para nosotros y se la hubiera revelado y hubiera esperado 2000 años para dársela a una persona, o 1000 años. No es así. El Señor sabe que el príncipe de la potestad del aire es el príncipe de las mentiras. Vivimos en esta sociedad basada en mentiras, cultura, política, entretenimiento, educación, religión, repleta de mentira. Por eso es maravilloso que el canon bíblico esté cerrado con cartas que resumen la enseñanza bíblica en el amor y en la sana doctrina, porque uno comprueba al otro. Entonces, ¿cuál es este mandamiento que no es nuevo? Que hemos recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Checa el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Y este es el mandamiento, que andemos en amor. Qué interesante, ¿verdad? Como ustedes han oído desde el principio. Otra vez, nuestra palabra favorita de este día, andar. Nuestra vida tiene que manifestar, estar controlada, influenciada, dirigida, fundamentada en la verdad. Y a su vez, esto se va a manifestar en alguien que está controlado, influenciado, dirigido por el amor, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando del amor condicional de este mundo, el amor egoísta de este mundo, sino el amor de Dios. Entonces, checa lo que está diciendo Juan. Dios nos manda a atender y obedecer sus mandamientos, su palabra. Y su mandamiento es que andemos en amor. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dice una y otra vez, ¿en qué se resume, en qué se envuelve toda esta enseñanza bíblica? En estos dos mandamientos, ¿verdad? Dice Jesús en Mateo 22, 36 al 40, porque esto es lo que vamos a ver en primera de Juan, pero Juan nos suelta, el Espíritu Santo nos suelta este hermoso tema del amor, porque es lo más básico para nosotros. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y alguien dirá, oye Chu, pero es que, ¿qué me dices de los 10 mandamientos? ¿Verdad? ¿Qué los 10 mandamientos? ¿Por qué el amor? Bueno, precisamente, ¿sabes qué son los 10 mandamientos? Son 2 tablas. La primera tabla nos habla de cómo amar a Dios, lo que acabamos de leer. Y la segunda tabla nos habla de cómo amar a mi prójimo. Por ejemplo, el primer mandamiento es reconocer a Dios como el único Dios y Salvador, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, tú puedes leerlo ahí en Éxodo, en Deuteronomio dice, no seas idólatra, o sea, no tengas dioses falsos, no tengas imágenes, no te hagas imágenes, sabiendo que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. No utilices su nombre en vano, es parte de los mandamientos. Eso es santifícalo, hónralo, dalo a conocer. Guarda el día de reposo, lo cual aplica para nosotros a Cristo como nuestro reposo, nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Servirlo a Él con motivos correctos, movidos por este amor. Y la segunda, esa es la primera tabla que habla de cómo amar a Dios. La segunda tabla nos dice cómo amar a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cómo comienza la segunda tabla? Honra a tu padre y a tu madre. Luego prosigue con nuestras relaciones interpersonales. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codicies, no envidies las cosas de tu prójimo. O sea, manifiéstale amor. ¿Te das cuenta? Los mismos 10 mandamientos son parte de este mismo mandamiento. Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así hagan también ustedes con ellos, porque esta es la ley de los profetas. ¿Qué son estas cosas? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Checa cómo el corazón del mandamiento de Dios no es una cuestión de ritos o religión o hacer obras, es una cuestión de manifestar el amor que hemos recibido de Cristo cuando fuimos salvos. ¿Te acuerdas de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, con este amor. Efesios 5, 1 y 2, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Te fijas? Esa es la fuente. El cristiano vive en libertad porque está movido por el amor de Dios y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios, o sea, como buen olor para el Señor, ¿verdad? Entonces, más adelante dice Juan, ¿cómo se van a amar unos a otros? Dice Pablo ahí, ni se mencione entre ustedes la inmoralidad sexual. Por favor, esa es una falta de amor terrible a Dios y a tus hermanos. Y dice que no se mencione ninguna impureza, ninguna avaricia. Compórtense como el pueblo santo de Dios porque Dios los ha elegido. Entonces respondan al amor de Dios amando la verdad, haciendo lo correcto. Y seguimos leyendo en el versículo 4, dice Efesios 5, 4 al 7, dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar, ¿verdad? Lo cual incluye groserías. Versículo 5, porque sino acciones de gracias, dice, en lugar que de tu boca salgan acciones de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo Dios. ¿Te fijas cómo la idolatría va amarrada a todo lo demás?
Versículo 6, que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Esa es la manera en la que el Nuevo Testamento nos dice que andemos en amor, amando a Dios, amando a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta? Es amar la verdad. O sea, todo lo contrario al amor que este mundo confundido presume. ¿Cuál es el amor que este mundo confundido presume? En el nombre del amor, yo te puedo corromper a ti para satisfacer mis deseos egoístas. Yo voy a buscar lo mío a cualquier costo, pues, en el nombre del amor. Entonces yo justifico la relación entre dos hombres. Entonces ahora se está justificando la misma pedofilia. A veces es que yo solamente puedo amar a las niñas o a los niños de 10 años, imagínate. Nada que ver. En el nombre de un falso amor. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Y el amor de Dios es el fruto del Espíritu. Y el amor se muestra en un amor que no busca lo propio, en un amor sacrificial, que busca lo de los demás, un amor misericordioso, paciente, bondadoso, que ama la justicia, que ama la verdad, que le entiende, sabe hacer diferencia entre las dos cosas y dice, esto no está correcto, yo amo a mi Señor y voy a hacer lo que Él me pide, porque surge de la fuente del amor, que es Dios. Y eso es lo que ha sucedido. Se supone que fuimos rescatados del presente siglo malo, o sea, de las tinieblas, de las obras infructuosas. Entonces somos libres para amar. Y te fijas, amar no nada más es decir un poema o traer flores. Amar es amar la verdad, amar lo correcto. Y somos capacitados para servir, para perdonar, para dar misericordia. Y la única manera es estando en Cristo. Cuando hemos oído este mandamiento, lo hemos entendido, lo podemos y lo debemos poner en práctica. Porque sabemos que el amor y la obediencia a la verdad son hermanos inseparables, ¿verdad? Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si no amas a Cristo, pues no lo vas a obedecer porque no lo conoces. Versículo 20, Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta es la relación, te fijas, amor, obediencia. Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Por qué? Porque estás amando a tu Señor, porque el amor que le dices tener se manifiesta en tu rechazo a este mundo, en tu rechazo al viejo hombre y en tu decisión de caminar en la verdad. ¿Te fijas? Todo está entrelazado. Obedecemos a Dios porque hemos recibido su amor, porque lo amamos, porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a Dios y amamos sus mandamientos. O sea, no hay pierde. El amor es parte integral de la sana doctrina. No nada más es ser amable, que es parte del amor, sino es amar la verdad, amar lo correcto, amar lo que Dios ama. Y eso es lo que nos debe mover a obedecer, ¿verdad? Y andar en amor. Y entonces damos evidencias de que la verdad está en nosotros. Y un falso maestro, una falsa doctrina, una falsa iglesia, es imposible que imite estas cosas, porque esa es una obra sobrenatural de parte de Dios. Vamos a ver la siguiente amonestación a esta señora elegida. Mi punto número 2. El que anda en amor buscará la verdad para no ser engañado y no perder su recompensa. Dice así, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjate, esto es lo que tiene en mente Juan. Comienza hablando del amor y es la carga que tiene con esta señora, quien en el nombre del amor cristiano estaba dándole entrada a falsos creyentes. Entonces comienza diciéndole, ni se te ocurra pensar que estoy restando la importancia al amor cristiano. O sea, no es una cuestión aquí de amor, sino el mandamiento de amar. Pero aparte de eso tenemos que ser sabios. Necesitamos amar a nuestro prójimo, pero también amamos la verdad. Y si la verdad no está instruyendo al amor, si la verdad no está instruyendo al amor, el amor se puede convertir en cualquier perversión, como ya lo vimos hace ratito, ¿verdad? Una vez lo aprendí. Amor sin verdad se convierte en un desastre. Y verdad sin amor es un legalismo. Dos cosas juntas, ¿verdad? Y nos dice que hay muchos engañadores que se desvían de la verdad, que la corrompen, son impostores, son falsos hermanos, a los cuales en el nombre del amor no tienes que recibir, ¿verdad? El Señor los describió como lobos vestidos de oveja. Judas los describió como estrellas errantes, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, veamos algunos, fíjate, Mateo 24:24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es lo que estamos viviendo hoy. Primera de Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Así es, se ven bonitas, pero son diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Primera de Pedro, que todos estos los hemos estudiado. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Te suena? Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción les acecha. Eso lo vamos a volver a ver en Judas dentro de 2 cartas, ¿verdad? Entonces siempre ha habido falsa doctrina. La mentira tiene muchas caras. Satanás tiene un compromiso: desacreditar a Dios, desacreditar la palabra, desacreditar la iglesia. Y siempre que se predique la palabra con fidelidad, va a haber falsos maestros que van a aparecer. Y en este caso, para Juan eran los gnósticos, ¿verdad?, que estaban presentando un falso Jesucristo, ¿verdad? Un Jesucristo que no era Dios ni en sustancia ni en naturaleza. Un Jesucristo creado, ya vimos, hablamos de eso, un simple humano o un ángel que no pudo haber cargado con nuestros pecados y que no pudo haber resucitado. ¿Qué hacían estos gnósticos que comenzaban apenas? Bueno, negaban que Jesús hubiera sido humano, negaban que Jesucristo era el uno con el Dios todopoderoso, que negaban que hubiera podido Dios hacerse humano por sus creencias, ¿verdad? Hablamos detalle de eso en la carta anterior. Sí, la Biblia nos enseña que Jesucristo tiene 2 naturalezas: es el Dios eterno y al mismo tiempo se hizo completamente ser humano, ¿verdad? Y negar esa doctrina es socavar el fundamento del cristianismo. Porque si tú niegas que Dios hecho hombre, Jesucristo, no murió en la cruz, entonces no somos perdonados de nuestros pecados. Si tú niegas que Jesucristo hecho hombre no murió y resucitó al tercer día, estás negando su resurrección. Entonces estás negando que Él haya vencido al pecado. Estás negando que Él haya aplastado el reino de las tinieblas y a Satanás. O sea, esa es la base de nuestra fe. No tenemos perdón de pecados y no tenemos vida eterna. ¿Te fijas? ¿Qué tan importante es la doctrina? Bueno, el Señor le dice a los Gálatas 1, 8 al 9: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Hay quienes quisieron hacer Star Wars una religión, imagínate. O sea, cualquiera puede sacar de su mente cosas, pero la doctrina que alguien predica es importante, porque alguien que está predicando algo distinto a lo que está escrito es 2 cosas: es un engañador y es un anticristo. Engañador es la palabra planos, de donde viene nuestra palabra planeta, lo cual se refiere a una estrella errante. O sea que una falsa doctrina pierde a la persona, la hace quedar ciega a la realidad de Jesucristo. No le ayuda, la lleva a justificarse y no pedir perdón, a no arrepentirse, a no reconocer que Jesucristo es el único camino al Padre. O sea, en otras palabras, una falsa doctrina lleva a la condenación. Y el Evangelio, cuando el Evangelio es la respuesta a nuestra seguridad, el Evangelio es lo único que nos puede dar seguridad de perdón de pecados. Soy perdonado, tengo vida eterna, sé que voy al cielo por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Dios dejó su palabra para que tuviéramos esa certeza. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Solo hay 2 lugares, no hay 3, solo hay 2: o el infierno o el cielo. Y tienes que resolver eso hoy, porque cuando te mueras ya no vas a poder hacer nada. Porque alguien que dice: no, pues ya cuando me muera ya sabré. Pues pobre de ti, porque la eternidad es mucho tiempo. Necesitas hacerlo hoy, arrepentirte y asegurarte de tu salvación. Y la verdad de cómo llegar ahí está en la palabra de Dios. Por eso un falso maestro es un anticristo, un emisario de Satanás, ¿verdad? Ya vimos lo que es un anticristo: alguien que se opone a Cristo o que pretende suplantar a Cristo. Es un enemigo de Cristo.
Y puede mencionar un Cristo, pero es un Cristo falso. La realidad es que cuando alguien no se somete a lo que dice la Escritura acerca de Cristo, aborrece la verdad, aborrece a Cristo el Hijo de Dios, aborrece al único Dios verdadero, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. Y es un engañador o es un anticristo. Y este tipo de personas no manifestarán el amor de Dios, lo que acabamos de ver. El amor al prójimo, el amor a la verdad, el amor a la justicia. Por eso le dice a la señora elegida y a sus hijos obedientes. Versículo 8. ¿Qué les dice? Segunda de Juan, versículo 8. Miren por ustedes mismos. O sea, ese es un mandato importante. A ti y a mí sí nos toca saber discernir entre la verdad y la mentira. A ti y a mí nos toca entender la verdad, identificarla y separarla de lo que es falso. Es más, hasta nos toca ser vigilantes y hasta desconfiados. Yo sí soy desconfiado. Yo escucho y digo, a ver, déjame checar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ya no estoy mucho en Facebook, pero cuántas veces cuando la gente denuncia falsos maestros y sus seguidores en Facebook, es que este es un falso maestro, la primera frase que los ingenuos ponen es: no juzgue, hermano. O sea, y eso es sacar fuera de contexto Mateo 7, 1 al 6. El llamado de Mateo 7, 1 al 6 no es un llamado a hacerte de la vista gorda. Ay, no, si digo algo lo estoy juzgando. A no decir nada nunca. No, es un llamado a que no te creas Dios y condenes a otra persona creyéndote mejor como si tú fueras el juez. Porque solamente Dios puede condenar. Lo que te está diciendo ese texto de Mateo 7 es que te quites primero la viga para que saques la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa eso? Que tu hermano sí trae una paja y necesita que se la quiten y le estorba. Pero primeramente debes permitir que la palabra restaure tu vida, te haga entender la verdad, y entonces, habiéndote a ti confrontado con tu pecado a la luz de la palabra, amorosa y humildemente puedes amonestar y ayudar a tu hermano a venir a la verdad. Pero tu hermano cuenta contigo. Juzgar condenatoriamente no, pero sí juzgar para discernir, juzgar para amonestar el pecado. Dios sí nos llama a amonestar el pecado. Dios sí nos llama a amonestar la falsa doctrina, a denunciarla. Es un mandamiento, ¿verdad? Y hay muchos lugares en la Biblia. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de las personas. Dios sí nos hace responsables de la revelación que nos ha dado. ¿Ok? Algo muy importante es eso. No debemos comernos así como así todo lo que escuchamos en redes sociales y demás, solo porque venga envuelto con palabras que parecen cristianas o con rostros que parecen siervos de Jesucristo. Cualquier servidor de Jesucristo genuino va a ser fiel a la verdad escrita, y si no lo es un enemigo de Cristo, un usurpador. Pablo escribió, 1 Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, lo que ya está escrito, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Te fijas, en lugar del amor de Dios, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, cuando somos negligentes, cuando no cuidamos de nosotros mismos, estamos en peligro. Y Dios nos llama, a ti te llama, a mí me llama, a ser diligentes, entendiendo lo que Dios te ha dado. No estoy diciendo que te sepas toda la Biblia de memoria, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué has entendido en estos años que has estado con nosotros? ¿Qué has guardado? ¿Qué el Señor te ha revelado para que lo guardes y lo cuides? ¿Verdad? Y nos dice por qué. Versículo 8a: mirad por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Me encanta esta frase del Señor en la parábola de los talentos, que dice Mateo 25, 21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, que la palabra es bien clara, mi hermano. Aunque no lo merecemos, aunque nuestras obras son en respuestas al amor que Él nos dio, y Él preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 10, ¿verdad? El Señor en su generosidad nos promete recompensas y coronas, pero no con respecto a lo que hicimos meramente eso, sino a nuestra fidelidad, a nuestra confianza en lo que Él nos ha dicho hacer conforme a la palabra, ¿verdad? Obviamente las coronas que tenemos, dice ahí en Apocalipsis, que las vamos a echar a los pies de nuestro Señor, porque Él va a llevarse toda la gloria. El punto es que tu trabajo en el Señor, mi trabajo en el Señor, sí tiene un fruto celestial, sí hay galardones, hay recompensas. Mira algunos textos. Por ejemplo, cuando dice Mateo 6,
Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, o sus buenas obras, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Sí, o sea que si tú haces tus oraciones y haces lo que haces para que te vean, esa va a ser tu recompensa. Ya te la diste a ti mismo. Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por lo que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Primera de Corintios, ¿verdad? El que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. Estamos armando el reino de los cielos. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. O sea, nos está llamando a cuidar nuestras motivaciones, a cuidar por qué servimos al Señor, cuál es la razón, ¿verdad? Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y por último, checa Mateo 10, porque eso me encanta. Lo que estás haciendo en el Señor no es en vano, mi hermano. Hay algo que estás construyendo. Mateo 10:42. Bueno, hay otro texto donde dice Pablo que el que siembra y el que ara lo hace con esperanza, sabiendo que recogerá fruto. Mateo 10:42 dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Y déjese al final, porque quizá la señora elegida estaba pensando en no, pues dice que es siervo del Señor, hay que darle un vaso de agua, hay que bendecirlo, ¿verdad? O sea, la señora pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba todo lo contrario, perdiendo su recompensa. Estaba en peligro de perder sus galardones porque estaba ayudando a un falso maestro, por no poner atención. Por eso sí importan tus motivaciones, sí importa a quién ayudas, sí importa estar informado de la verdad y no soltar dinero, recursos o apoyo sin ver a quién estamos ayudando, ¿verdad? Porque ¿sabías que hay montones de supuestas organizaciones sin fines de lucro que apoyan el aborto, que apoyan el transgénero? Pero como dice non-profit organization, tú piensas, pues ya ha de ser bueno, y le das dinero, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Tienes que ser cuidadoso. Y eso no es lo peor. Si los falsos maestros se meten en tu cabeza, se infiltran en la iglesia, pueden causar mucho daño. A Pablo le pasó con los corintios y con los gálatas. Mira, 2 de Corintios. Pero temo, 2 de Corintios 11:3, que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada con la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana a todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¿Te das cuenta? Estos corintios andaban por el monte. Nosotros necesitamos estar atentos, sí debemos de poner atención a lo que estamos oyendo. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificados. Entonces, checa cómo es importante lo que escuchas, a quién ayudas, ¿verdad? ¿A quién apoyas? Es tu responsabilidad conocer la verdad, cuidar la verdad y apoyarla, ¿verdad? A lo mejor no eres un pastor, pero sí eres una señora elegida. La señora elegida no lo era. Para Juan y más allá para el Señor, la ayuda que esta mujer equivocadamente le estaba dando a falsos maestros era peligroso para ella y para la iglesia, para su familia, y estaba en peligro de perder su recompensa. Entonces, Dios está esperando que tú seas fiel a la verdad, que seas celoso por la verdad. No es suficiente con que digas, no, pues yo lo hice bien. Diosito sabe que lo hice desde mi corazón. No, las buenas obras Dios las preparó de antemano y Él te capacita para hacerlas, pero Dios va a calificar tu motivación y tu fidelidad a la verdad. Sin duda vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad o por nuestra infidelidad, ¿verdad? Y obviamente no debemos perder el equilibrio del amor y la verdad. O sea que no debes de dejar que en ningún momento, en el nombre del amor o en el nombre de una falsa unidad, participar o dejarnos manipular por un falso maestro que diga, uy, pues en esa iglesia ni hay amor, ni me dejan hablar. No, espérame tantito, ¿de qué vas a hablar? ¿Verdad? Por eso no tenemos muchos invitados, porque queremos saber qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir, ¿verdad? No vamos a apoyar a cualquier persona.
Nuestra lealtad y nuestro compromiso tiene que ser con Cristo, con su palabra, con el evangelio verdadero. Y no tenemos que ser ese tipo de creyentes indolentes o negligentes que no le ponen atención a nada, que navegan con bandera de, no, pues quién sabe, no, yo no sé nada, pero pues, se sintió re bonito. No, Dios ha dejado su palabra y tenemos que poner atención porque nos ha dado tesoros preciosos. Somos la columna y el baluarte de la verdad. En 2 de Timoteo 1:13 le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Vamos al punto número 3. El que está en la verdad perseverará en su amor por la palabra. Dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Checas la importancia de la doctrina, mi hermano? O sea, es necesaria. Muchas veces piensan, no, quiten la doctrina y la teología porque si no nunca vamos a unirnos. Eso es falso, totalmente. Todos necesitamos venir a la palabra de Dios y es muy importante la doctrina, es muy importante la teología, obviamente que esté conformada a la Escritura. La palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestra lupa, es nuestro sistema para identificar el oro falso del oro verdadero, ¿verdad? Y lo que Juan nos está diciendo es que cualquier maestro genuino de la palabra va a permanecer en la palabra y va a perseverar en ella, en la palabra de Dios, porque es la luz. Y lo va a manifestar en amor, en obediencia al mandamiento, ¿verdad? El siervo va a perseverar, va a ser leal a la Escritura y la va a proteger y la va a guardar fielmente. Ese tipo de maestros yo sí, esos a los que yo busco, a los que yo escucho, a los que me gustaría que vinieran a enriquecernos a esta iglesia. Por el contrario, cualquier enseñanza que no se alinee con la palabra de Dios y con lo que habla de Cristo o su voluntad, ese evangelio tiene que ser rechazado. Tienes que poner atención si son interpretaciones raras añadidas a la Escritura, si son revelaciones, visiones, enseñanzas esotéricas sacadas fuera de contexto, ¿verdad? Todo lo que sale fuera de los límites de la Escritura tiene que rechazarse. Cuidado cuando alguien presume una unción exclusiva o una sabiduría para unos cuantos privilegiados. Y yo soy el administrador. ¿Quieres venir? Pues yo te doy tantita. Cuidado cuando alguien te empieza a decir, es que esto solo lo puedo entender yo y mi equipo conmigo. Somos los dealers autorizados, ¿verdad? Cuidado, porque eso estaba sucediendo en ese momento y sucede en nuestros tiempos. Dice 1 Corintios 4:6: pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo a mí y a Apolos por amor de ustedes, para que nosotros, fíjate, estás hablando de Pablo y de Apolos, grandes maestros de aquellos tiempos, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan los unos contra los otros. ¿Te fijas? A no aprender a ver más de lo que está escrito, ¿verdad? Otro texto, Juan 1:12. Dice, bueno, antes de ir a Juan 1:12, chequemos cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios y solo en su nombre hay salvación. Chequemos a grandes rasgos la doctrina en algunos versículos. Versículo Juan 1:12 ahora sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es la doctrina. Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 12:1-2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y eso es a grandes rasgos lo que nos dice la Biblia. Juan ya lo dijo: el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene al Padre. Si alguien rechaza a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, la segunda persona del Dios Todopoderoso, está rechazando al Padre. Fuera del Evangelio, fuera de la palabra de Dios, fuera de Cristo,
fuera del Dios verdadero no hay salvación. El camino es angosto. Y entonces checa la importancia de conocer la doctrina. Para ser verdad tiene que ser una nada más. No todas las religiones llevan a Dios. Sin el conocimiento exacto del evangelio no hay salvación. Por eso tienes que poner atención. Y un falso evangelio es diabólico. Y tenemos que conocer al menos lo que es el verdadero evangelio, conocer la escritura, ¿verdad? Y no llamar verdad a todo lo que hoy presume serlo, porque hay mucha falsa doctrina. No queremos la influencia de algo que puede envenenarnos. Es peligroso. Versículo 10 dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿A qué se refiere Juan? A que no nos acerquemos a gente que es ignorante de la palabra, a incrédulos o incluso gente que está en una religión falsa. No, obviamente no, porque nosotros somos sal y luz, ¿verdad? Nosotros tenemos quien les va a predicar el evangelio. Lo que nos está diciendo Juan aquí es que tienes que evitar ponerte en una situación en la que parezca que tú estás aprobando o avalando un falso maestro o una falsa doctrina, aunque parezca en el nombre del amor, ¿verdad? No puedes hacer, no, pues es que en el nombre del amor vinieron, pobrecitos, no. La señora recibió varias veces o una vez alguno de estos falsos maestros en el nombre del amor, en el nombre de tengamos comunión, seamos amables, ¿verdad? Pero eso no es aceptable, no es sano, es dañino y en cierto momento es falta de lealtad a la verdad, ¿verdad? Y estas personas de falsos maestros son manipuladores, son insistentes, pero ante eso sí nos es necesario ser firmes, aunque diga aquí no hay amor, sí, no hay amor, pero no, gracias, no queremos eso, no vamos a aceptar eso, ¿verdad? Es importante la doctrina, es importante que sea un siervo verdadero de Dios. No queremos terminar participando de sus malas obras, ¿verdad? No queremos, no debemos doblar nuestro cuello por una cuestión de imagen política, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a la verdad en todo momento. No estamos llamados a aceptar a tales personas, sino a denunciarlas, ¿verdad? El amor ama la verdad y necesitamos instruir ese amor con la verdad. No podemos ser alcahuetes de la mentira, ¿ok? Sí, Dios nos manda a ser celosos por la verdad y precisamente por amor a los que nos están viendo a nosotros, para mostrarles lo que es verdad, ¿verdad? O sea, no quieres encontrarte siendo un promotor indirecto de engaño o de engañadores. Ten cuidado a quién apoyas, ten cuidado con quién tienes comunión. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Y finalmente, fíjate nada más cómo ya terminamos. Juan se despide, dice: el que anda en amor, mi cuarto punto, y en la verdad, buscará y valorará la comunión con sus hermanos. Me gusta mucho esa última parte. Le dice: tengo muchas cosas que escribirles, o sea, a la señora y a sus hijos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Qué nos recuerda esto? Que un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero hermano de Cristo, así como Juan, va a tener el deseo de siempre mantenerse enseñando la verdad, además de que va a buscar la comunión. Ya lo hemos visto, es necesario que te presentes en la iglesia, ¿ok? La comunión entre nosotros es indispensable. Dios se hace visible y presente de una manera especial entre nosotros cuando nos reunimos persona a persona para lo que estamos haciendo, adorarlo, conocerlo, darlo a conocer. Lo digo casi en cada domingo, no podemos ser llaneros solitarios, no podemos ser parte de la iglesia en línea cuando podemos estar en la iglesia local. Necesitamos la cercanía. ¿Por qué? Porque en esta cercanía es donde ponemos por obra la enseñanza. En esta cercanía es donde nos rendimos cuentas unos a otros, porque somos una familia, porque somos un cuerpo, y lo que le duele a uno le duele a todo el cuerpo, o lo que levanta a uno levanta todo el cuerpo. En la comunión de la iglesia es donde practicamos el amor cristiano. ¿Cómo? Que es el cielo y nadie se enoja. No, es donde practicamos el servicio, el amor, donde practicamos la misericordia, el perdón cuando alguien pues está en problemas, cuando oramos unos por otros, cuando tenemos compasión. Y cuando eso pasa, el gozo es cumplido porque vemos el Espíritu Santo actuar entre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo le pido al Señor cada vez que te digo ora por tu hermano, que lo hagas con convicción, sabiendo que el Espíritu Santo va a actuar entre nosotros. Imagínate qué gozo si de pronto alguien se levanta y el Señor me acaba de sanar. Qué gozo nos daría, ¿no? Y Dios lo ha hecho.
No en el instante, pero nos ha escuchado y ha hecho milagros preciosos entre nosotros. Pero Dios actúa entre nosotros en operaciones poderosas. Cuando utilizamos nuestros dones y los ponemos en acción, cuando nos involucramos en los ministerios, en los diferentes ministerios en la iglesia, cuidado de niños, sugieres, allá atrás en el sonido, cuando ponemos nuestras necesidades y vemos al Señor responder. Por eso vemos a Juan que deseaba ver a la señora elegida cara a cara, porque entendía esto. Y nosotros necesitamos entenderlo. Y nosotros, es cuestión de nosotros, mis hermanos, hacer este tiempo de comunión algo especial. ¿Ok? Así es de que te animo. No solamente termina el servicio y pases a deportes. No. Acércate a tus hermanos. Si sientes en tu corazón orar por un hermano, acércate a él, manifiéstale tu amor en Cristo. Mírale a los ojos y bendícele: mi brother, me da mucho gusto verte y quisiera orar por ti en este día, porque estamos en la iglesia del Señor. Y ya después, si quieres, pasas a deportes, ¿verdad? Pero acuérdense de eso, todos somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos, y esta es una oportunidad muy importante de podernos amar y manifestar este servicio y este amor intencional en Cristo, en la comunión de los santos, y eso nos va a traer gozo, un gozo cumplido. Y es así como Juan termina diciéndole a la señora elegida: tus sobrinos, o sea, los hijos de tu hermana la elegida, te saludan. O sea, señora elegida, no estás sola, eres parte de un cuerpo. Tu hermana y tus sobrinos están siguiendo tus pasos y los de tus hijos. Eso es precioso, mis hermanos, de estar en un mismo sentir cuando estamos enfocados en la verdad, en la unidad que trae la verdad. Todos juntos en un deseo por Cristo, todos juntos en un deseo porque mi hermano ande en la verdad, camine, ¿verdad? Qué gozo es estar en una iglesia que sabe manejar el drama en misericordia y amor, porque es imposible que no haya drama en la iglesia, pero qué hermoso es manejarlo en amor y en paciencia, en compasión. Qué hermoso que seamos una iglesia que depende del Señor, que le está buscando en todas sus necesidades. Qué hermoso ver una iglesia que conoce la verdad, que ama la verdad, que valora la verdad, y que de sus peticiones más importantes es que la misma iglesia la ame más, sea más fiel al Señor. Una iglesia que se preocupe por tener una sana doctrina. Una iglesia, qué hermoso es ver una iglesia que sepa hacer la diferencia entre una predicación insípida o superficial, vacía de doctrina y teología, de una adoración meramente emocional y sin verdad, y muchas veces con falsa enseñanza, a una adoración donde se exalta el nombre de Jesucristo, no nosotros mismos, no únete a los optimistas o mis necesidades de yo, sino Jesucristo, el Rey de la iglesia, nuestro Salvador, quien está siendo exaltado, quien nos está hablando al corazón. Qué hermoso es ver una iglesia que se separa del todo se trata de mí, para enfocarse en el Señor y en sus hermanos, que puede valorar los tesoros inimaginables que Dios le ha dado, ¿verdad? Acuérdate de eso, mi hermano. Dios no nos llama a permanecer ignorantes o ser superficiales. Él ya te ha dado la escritura y son tesoros maravillosos, y es tu responsabilidad y mi responsabilidad buscarlos y administrarlos, guardarlos en el corazón, como dice aquí, hacerlos el cimiento de tu vida, para que andes en ellos, puedas andar en amor y en la verdad. Amor y obediencia y verdad van juntos, son inseparables. Amor y conocimiento son necesarios. Un amor instruido por la verdad es indispensable para poder cuidar nuestras recompensas. ¿Okay? No arriesgues tus recompensas por flojera o por negligencia, porque de aquí nada te vas a llevar. Pero abraza, atesora lo que Dios te está ofreciendo, porque este mundo lo desprecia por completo. Sus anuncios de televisión, su entretenimiento, menosprecia por completo las verdaderas riquezas que Dios te ofrece, y muchas de las veces andamos así. Andamos que se nos cae la baba por un coche, por una casa, por una camisa, por un viaje, por esto, y las cosas de Dios las menospreciamos por lo mismo, porque no entendemos, todavía no nos cabe en la cabeza lo que es verdadero tesoro, lo que nadie nos va a arrebatar. ¿Ok? No seamos necios, no seamos flojos, no seamos negligentes. Y nos quedamos con dos textos más que nos deja esta preciosa segunda carta de Juan. Y con eso oramos. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Segunda de Timoteo 3:13-15.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, calvariano. ¿Cuántos calvarianos hay acá? Pero persiste tú, calvariano, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por segunda de Juan, Señor, que ha sido maravillosa. Encontramos en cada versículo de tu palabra un tesoro, Dios. Ayúdanos a entender estas cosas preciosas. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, Señor, nuestra fidelidad a la verdad tan importante y necesaria. Te pido por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser esta iglesia que tú has pensado que seamos, Señor, y que tú has puesto la mesa y has puesto el equipo y la fortaleza y todo lo que necesitamos para hacerlo. Señor, fuera de esto no vamos a encontrar gozo perfecto. Fuera de esto no vamos a encontrar lo que tú quieres darnos, Señor. Siempre vamos a andar vacíos, aburridos, siempre queriendo algo más, y nunca vamos a alcanzar la plenitud que solamente se encuentra en ti. Señor, ayúdanos, Padre. Tú eres verdadero, solo tú, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el nombre de Jesús, pongámonos de pie, hacemos un cantito y nos despedimos. Vamos a hacerlo con la pura guitarra, dile. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has de hacer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Vamos a hacer los siguientes versos. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Nada bueno. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. Las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Último verso. Cuando ante el trono esté completo ante Él, a los pies de mi Jesús mis coronas echaré. Hagamos el verso por última vez. Y todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Señor, toda la obra está hecha. Autor y consumador de nuestra fe, lo has consumado, Señor. Nos toca serte fieles, responderte en amor.
Bendícenos, Padre. Ayúdanos a toda esta semana, Señor, caminar, andar en amor, andar en la verdad, Señor, obedientemente a ti porque nos has amado. Gracias porque eres bueno, Señor. Bendice cada una de las familias aquí representadas. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Toca a aquellos que necesitan un toque de sanidad, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, manifiesta tu amor y que podamos amarte y seguirte con todo nuestro corazón, Señor. Bendice nuestras vidas y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que el rostro de nuestro Señor te resplandezca.